Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los presentes. Voy a compartir en este momento la pantalla, pero de verdad quería agradecerles esta oportunidad porque nos permite compartir lo que son las experiencias en la implementación de la educación virtual en las instituciones de educación superior, en donde nosotros hemos laborado. Y de esta manera, pues, hablar un poquito de esas buenas prácticas en entornos virtuales de aprendizaje, que creo que es uno de los temas que es de mayor consulta en el campo de la docencia y en el campo académico, porque pues siempre estamos buscando las mejoras de los procesos educativos y el proceso formativo de nuestros estudiantes. Y sobre todo con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, que como saben, pues son altamente utilizadas, pues nos permiten realizar una cantidad de procesos con una mayor velocidad, dado a sus características o su particularidad para la automatización de los procesos. También esta capacidad que tienen estas tecnologías para podernos compartir información mundial actualizada y vigente, que muchas veces es lo que nos ha permitido crear esas redes de conocimiento y de investigación. Por ejemplo, una investigación que esté en Chile puede ser compartida directamente con otra investigación relacionada en Estados Unidos y así acelerar el proceso de investigación, el proceso científico. Y bueno, también, como todo, las tecnologías de información y comunicación son herramientas bastante entretenidas con estos elementos multimedia. Nos permiten elementos lúdicos. No sé si se pueden apagar el micrófono. Todavía queda por allí uno, no sé, al administrador de la actividad para que pueda cerrar el micrófono. Voy, ya lo cierro. Gracias. Bueno, entonces estas características que tienen las tecnologías de información han hecho, por supuesto, que se incorporen en el campo de la educación a través de muchos elementos. Por ejemplo, tenemos los laboratorios virtuales. Los laboratorios virtuales nos permiten reducir costos y también le permiten al estudiante pues realizar muchísimas veces las prácticas hasta que él sienta que está conforme con la actividad que está realizando, con el aprendizaje, lo vuelve significativo en un campo simulado y con pocos recursos en cuanto a consumibles. También tenemos lo que son los metaversos, que son estos campos simulados, por ejemplo, Second Life, donde se utilizan lo que son los avatars, entran a espacios donde pueden interactuar y realizar prácticas, como por ejemplo prácticas de enfermería e incluso plataformas mineras están dentro de estas plataformas donde pueden realizar algunas interacciones y así pueden conocer cuáles son las actividades o los procedimientos que se nos haría tal vez difícil o no podríamos realizar estas prácticas continuamente en el mundo presencial. Y bueno, también estas tecnologías de información a través de la videoconferencia nos permite tener ese aprendizaje afectivo, ese acercamiento a personas, y fíjense lo que les estoy diciendo, acercamiento a personas que están a larga distancia. Entonces, bueno, todos estos elementos de las tecnologías de información han permitido que exista una ubicuidad de la información, es decir, que podamos acceder a la información en cualquier momento y en cualquier tiempo. Esto prácticamente ha sido como un boom entre los jóvenes y no tan jóvenes porque tienen acceso a la información. Ahora el problema no es el acceso a la información, sino cómo organizar los datos, cómo hacer lo que nosotros llamamos en educación virtual la curación de contenido, cómo hacer esa organización de la información, la buena gestión del conocimiento con estos medios. Y es allí donde entra un poco el papel del docente. El docente debe estar preparado para afrontar toda esta situación. Ya nosotros hemos visto cómo la innovación tecnológica ha ido cambiando y sobre todo la innovación educativa
ha ido cambiando en cada una de las generaciones. En esta oportunidad estamos ya pues inmersos en lo que es la educación virtual. Entonces es un momento propicio para que el docente se prepare en estos medios, porque él, tal cual como dice en la presentación, debe estar preparado para poder orientar el proceso de aprendizaje del estudiante, sea cual sea el medio o sea cual sea el recurso. Ahora bien, el docente en este sentido debe aprovechar las tecnologías de información y comunicación, complementándolo dentro de las estrategias de aprendizaje. También fomentar el uso de Internet para la búsqueda de información, los recursos móviles, por ejemplo, por ahí les voy a comentar un adelantico a las modalidades. Existe lo que es la realidad, se me olvida siempre el nombre, ¿no? Pero la realidad virtual, o ahora recuerdo un poco el nombre, donde nosotros podemos tomar simplemente un dispositivo y podemos ir a un museo y simplemente como mirar alguna de las piezas, el computador o el smartphone nos puede brindar la información necesaria, o incluso podemos programarlo para que pueda ejecutar algún plan de formación, algunas preguntas que el estudiante conteste dentro de una visita a ese museo. Aplicar también, el docente también debe aplicar técnicas para fortalecer la habilidad de los medios. No se debe pensar que todas las personas, todos los estudiantes, todos los participantes de nuestras aulas virtuales tienen competencias realmente digitales, o que los profesores tienen menos competencias que los estudiantes. Por muchas veces el estudiante sabe utilizar un smartphone, un computador, pero no lo sabe utilizar para su provecho. No tiene técnicas técnicas de estudio con estos dispositivos, no lo sabe utilizar para su proceso de formación, y es cuando entra aquí el papel orientador del docente. Aprovechar, por supuesto, las bondades de los simuladores para hacer el aprendizaje por repetición, fortaleciendo esos conocimientos, y aplicar estrategias de distancia cuando hayan problemas de interconexión, y sobre todo ahora que estamos en este mundo, porque siempre habían habido acercamientos de la educación virtual, pero en estos momentos, con la situación pandémica en el mundo, pues tuvimos que buscar un medio para poder continuar, y es evidente que la educación virtual, a través de la flexibilidad y la disponibilidad de estas herramientas, nos ha permitido pues proseguir con estos procesos. Ahora bien, antes de definir un poco los modelos que se han implementado con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, podemos hablar acerca de los entornos de aprendizaje. Muchas veces se confunde un poco el término entre lo que es plataforma de educación a distancia, campus virtual, y entornos de aula virtual y entornos de aprendizaje, entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, antes de empezar, sería bueno como definir un poco esos términos. Cuando nosotros hablamos de campus virtual, corresponde a todos los elementos, computadores, laboratorios, servidores, plataforma de educación a distancia, entorno virtual de aprendizaje, aulas virtuales, sistemas administrativos virtuales en línea. Todos esos elementos forman lo que es el campus virtual, es decir, como la universidad virtual. Cuando hablamos ya del entorno o ambiente virtual de aprendizaje, estamos hablando de una plataforma que se basa en un LMS, un sistema manejador de aprendizaje, o un sistema gestor de aprendizaje, también puede ser traducido de esa manera. Entre los LMS más conocidos está, por supuesto, Moodle, Classroom, Blackboard, Caroline, Dockio, entre otros. ¿Bien? Realmente existen muchísimos LMS en este momento. Incluso algunos se están creando con particularidades con conexión a redes sociales y a lo que es el aprendizaje móvil. ¿Bien? Las aulas virtuales como tal son el espacio donde el profesor, a través de un modelo pedagógico,
Y un diseño curricular pues crea y comparte todo lo que son los contenidos, hace toda una serie de pasos desde la planificación hasta lo que es la distribución de los contenidos y actividades de acuerdo a un sistema de evaluación que también establezca la institución para fines educativos dentro de medios virtuales. Entonces, todos estos elementos son tratados o son utilizados de acuerdo a las modalidades que las tecnologías de información y comunicación han permitido, a las modalidades de educación con estos recursos. Tenemos, por ejemplo, la presencial con las TIC, que es simplemente la educación presencial que se apoya con algunos elementos, digamos, como en modo repositorio de contenidos dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Es decir, se tiene un espacio como aula virtual, pero a modo repositorio. Y el profesor le comparte a los estudiantes para que puedan fortalecer los conocimientos vistos en clase presencial. Está el e-learning, que es la educación virtual como tal en línea, donde existen dos posibles tipos de comunicaciones, que son la síncrona y la asíncrona, en donde el profesor puede interactuar en un tiempo real o no dentro de un espacio virtual. Está la modalidad de BioLearning, que es más como ese aprendizaje semipresencial, en donde tú tienes algunas actividades que son realizadas en un entorno virtual y tienes otras que son realizadas en el aula de clase. Tienes C-Learning o Cloud-in Learning, que es el aprendizaje basado en la nube, en donde está más relacionado como que a las redes sociales, a la utilización de blogs, la búsqueda de conocimiento a través de estos espacios de interacción social. Incluso Second Life podría estar dentro de esta clasificación. Está los M-Learning o Mobile Learning, que es el aprendizaje a través de dispositivos móviles, cuando utilizamos, por ejemplo, el smartphone para un proceso de aprendizaje. Un ejemplo para que realmente existen plataformas como Doppio que me permiten trabajar con Mobile Learning, pero imaginen que cuando utilizan la aplicación esta Dios, se me olvidó, no puede ser, Duolingo, bien, tanto que la uso, me encanta. Duolingo, nosotros realizamos un proceso de aprendizaje a través de unos ciertos recursos, pero estamos utilizando dispositivos móviles para alcanzar ese aprendizaje esperado. Está el P-Learning o aprendizaje personalizado, muy similar a los MOOC, espacios amplios de aprendizaje donde interactúan personas, no estás tanto con un acompañamiento de un profesor, sino que tú vas viendo todos los contenidos y bueno, es tu total responsabilidad el proceso de aprendizaje. Ahora bien, en el aprendizaje personalizado, a diferencia de los MOOC, son unas especies de MOOC automatizados, es decir, tú le vas dando las características de lo que quieres aprender y la plataforma de educación se adapta a lo que tú necesitas aprender. Por eso es que es personalizado. Está el U-Learning o aprendizaje ubicuo, que toma las bondades de las tecnologías de información y comunicación, es decir, en todo espacio, en todo tiempo, se logra el aprendizaje. Y ahí es cuando entra, por ejemplo, la realidad aumentada, que se me había olvidado el término, pero la realidad aumentada, en donde podemos tener un dispositivo, hacemos una práctica, por ejemplo, de conocer cómo se ensambla un computador y tomamos el celular en cualquier parte, porque nos dijeron que fuéramos a un museo de dispositivos electrónicos, mostramos al celular y evidentemente tenemos una serie de preguntas que nos ha preparado el profesor para ello. También tenemos el T-Learning, este me gusta mucho, pero es muy poco conocido, bueno, o por lo menos en Venezuela, ahorita todavía me estamos adaptando un poco aquí en Chile. Pero el T-Learning es más como ese aprendizaje que se logra a través del televisor, de la televisión interactiva, de los Smart TV, en donde existe una señal digital que te muestra una actividad a desarrollar y te realiza, pues tiene todo un plan de estudio programado dentro de él y puedes incluso
aprender a través de video. Otro de los elementos que entra dentro de esta modalidad, por ejemplo, cuando la persona decide aprender una praxis. Si ustedes ven la diferencia, en el e-learning es más como un modelo instruccional, un modelo pedagógico, tiene una serie de elementos que son más formales. En cambio, el e-learning es más como voy a aprender la necesidad de hacer algo. Ejemplo, quiero aprender a hacer, ensamblar una puerta, a colocar una puerta. Voy a YouTube y busco el video y aprendo de la praxis. Eso entra dentro de e-learning. Pero todas estas modalidades hacen evidente una serie de cambios dentro de las instituciones y se refiere a que, por supuesto, han tenido que hacer una serie de revisiones entre normas, lineamientos, políticas, incluso revisar el modelo educativo a ver si posible, porque ya algunos educativos de instituciones tecnología de información y comunicación. Pero ¿cómo hacer para que dentro de estos modelos educativos se permita lo que son las distintas modalidades de educación a distancia? Entonces, estas instituciones han tenido que hacer una revisión de todo eso. También a cambios en lo que es el microcurrículo. Ahora se habla mucho de lo que son las rutas de aprendizaje, ese diseño donde aparecen las unidades, las actividades que se deben realizar para poder alcanzar los aprendizajes que se establecen allí. Muy similar a lo que se ha comentado con los sílabos. Sin embargo, en los sílabos hay que tener en cuenta que pueden ser creados para documentar del proceso formativo al estudiante y también pueden ser sílabos orientados hacia las prácticas docentes. Muy a lo que nosotros comentamos como una guía docente de actividades. También existe una transformación de la forma en que se evalúa. ¿Por qué? Porque dentro de estos medios existe como que la necesidad de poder preservar y garantizar la autoría de cada uno de los trabajos. Entonces existen una serie de combinaciones, por ejemplo, combinaciones de estrategias de evaluación, por ejemplo, análisis con observación de video, análisis con observación de cátedra, resumen, infografías, incluso que se incorporan dentro de estos medios. Incluso se han creado, por ejemplo, evaluaciones tipo talleres en línea y con donde se incluye mucho o se da gran importancia a lo que es la coevaluación de cada uno de los elementos. Y por supuesto existe una transformación en lo que son los roles de todo el hecho educativo realmente, de todos los participantes del hecho educativo, pero principalmente entre el docente y el estudiante, porque ahora el estudiante tiene que ser una persona más activa en su proceso de aprendizaje, el docente debe buscar esto y el docente pasa a ser un poco más gestor del proceso de aprendizaje. Pero esto también dependerá de las modalidades que tenga la educación a distancia. No es igual una modalidad totalmente online que una modalidad siempre semipresencial o presencial con acompañamiento de medios tecnológicos. Y por supuesto, los roles que ellos tengan en estos tipos de modalidades varían. Adicional a toda esta transformación y en la preocupación que han tenido las organizaciones o las instituciones de educación superior, siempre han buscado la manera de que existan unas buenas prácticas o garantizar que existan unas buenas prácticas. Pero ¿cómo estas instituciones conocen que realmente se están haciendo? Bueno, cuando se hace lo que se está planificando, cuando se aprende, cuando la planificación del aprendizaje realmente está obteniendo los resultados esperados, cuando se utilizan de buena manera lo que son los recursos informáticos y cuando se utiliza el entorno virtual de aprendizaje. Una experiencia aquí para comentarles, por ejemplo, en una de las universidades donde estamos trabajando, se utiliza el entorno virtual de aprendizaje, pero con herramientas de videoconferencia. Y muchas veces tienden a confundir los estudiantes cuál es el sistema de videoconferencia, o sea, si el sistema de videoconferencia es el aula virtual,
o si la plataforma de educación a distancia es realmente donde está el aula virtual. Entonces, todos estos elementos tienen que estar bien organizados. Realmente en la educación a distancia lo principal es la planificación y la organización de los procesos. Entonces, dentro de las buenas prácticas de la institución, está por velar por un modelo pedagógico. Ellos se construyen un modelo pedagógico que pueda ser trabajado por los docentes dentro de un medio virtual. Algunas instituciones incorporan ya una maqueta de la clase de los recursos que debe contar el aula virtual, y esto es de gran ayuda. Plantea cuáles son los contenidos, cuáles son las posibles evaluaciones y, por supuesto, lo que es la retroalimentación, que es un proceso bastante importante en estos medios, porque hay que evitar que el estudiante se sienta abandonado o solo, inevitablemente, porque prácticamente el único medio de conexión afectiva es la videocámara y el audio. También debe la institución trabajar con lo que es la parte tecnológica, reconocer que algunas personas tienen problemas de conexión, que algunos no son nativos digitales y que debe haber un proceso de formación no solamente para el docente, sino también para el estudiante. También los aspectos metodológicos, la forma en que se desarrolla la clase a través de esas guías que venimos hablando de los sílabos. En relación a la organización, hacer un buen seguimiento del cumplimiento de los cronogramas y lo que son los procesos de retención estudiantil, que son tan importantes. Y también que exista para ese mismo proceso de retención lo que es la interacción entre todos los actores educativos. Es decir, el personal administrativo y académico-técnico de la institución. A ver. Ok. Dentro de las buenas prácticas para la creación del contenido, ya cuando está en un aula virtual, lo que es la organización de la información que se desea presentar. Más adelante vamos a ver un diseño de cómo se deben llevar. También, al momento de elaborar videos, traten por favor de hacer guiones primero. Yo sé que es un trabajo previo, pero esto es lo que garantiza la organización de la información dentro de un video y que puedan alcanzar el objetivo del mismo. También implementar lo que son las infografías relacionadas al tema, son útiles en estos medios. La extensión de los videos no debe ser debe ser como máximo 5 minutos, 6 minutos. Es preferible dividir las cápsulas o los pequeños videos de manera que tengan una idea principal cada uno, y utilizar dentro de lo que es el diseño, la identificación y organización a través de las etiquetas y todos los elementos que estén en el aula, colores de un buen contraste que llamen la atención. Bueno, esta continuación que estoy presentando es como una especie de resumen de lo que nosotros hemos visto y hemos hecho dentro de las aulas virtuales y que espero les pueda servir de ayuda. ¿Bien? En cuanto a los contenidos, por supuesto, de identificarlo, colocar etiquetas y sobre todo no colocar las descripciones en la primera pantalla porque tienden a afectar la apreciación del contenido del estudiante. Se agobia, se estresa al ver cantidad de texto, entonces es preferible tener todos los elementos organizados, incluso por carpeta. Las actividades de aprendizaje deben ser diversas, no generar solamente quiz dentro de un aula virtual, no es lo recomendado. Por ejemplo, realizar talleres, actividades incluso fuera del aula virtual se pueden hacer. Los foros, hacer un acompañamiento y retroalimentación constante. Cada una de las unidades se recomienda que tengan foros independientes para que puedan ser tratados los temas de manera organizada. También se pueden implementar foros con calificación, pero ya esos serían otros temas. En cuanto a la prioridad, es preferible realizar recursos de autoría propia o compartir los recursos, pero considerando lo que son el licenciamiento Creative Commons. Es decir, verificar muy bien si nosotros podemos compartir esa información. Asumir los tiempos en el aula. Nos pasa a menudo que el profesor, cuando crea el aula,
quiere colocar todos los contenidos o quiere colocar muchos recursos. Y es que los recursos los podemos conseguir en Internet. Lo importante acá es hacer la verdadera curación de contenido. Es decir, seleccionar realmente los recursos que le puedan facilitar el proceso de aprendizaje al estudiante. Y por último, bueno, esta es una recomendación ya mía, un máximo de 2 evaluaciones sumativas y 2 formativas por semana, un máximo, porque esto tiene que ver con la utilización de los tiempos de trabajo independiente que son estimados en los planes de estudio. ¿Bien? Esto también es otra recomendación que los hago basado en algunas literaturas que he revisado y también de la experiencia propia. En cuanto a las lecturas, tenemos que estimar lo que son los tiempos, cuando colgar lo que son los recursos. Y, por ejemplo, existe esta tabla que más o menos he convencionado relacionando 10 páginas por hora. Entonces, allí nosotros vamos sacando la cuenta de cuánto tiempo cuánto es el tiempo que tiene disponible el estudiante para la asignatura, tiempo de trabajo independiente del estudiante, y vamos reduciendo la cantidad de acuerdo a los recursos que vamos implementando en el aula virtual. Las presentaciones, una presentación entre 28 y 32 láminas, que es lo habitual, 40 minutos, 6 minutos de duración para videos. Se recomienda un máximo de 3 videos por semana. Los quiz entre 15 y 30 minutos, talleres entre 100 y 120 minutos. Las videoconferencias, el máximo, hasta 2 horas. Pero se recomienda que cuando sean clases, como digo yo, clases magistrales en virtual, pues que sean entre 20 y 45 minutos. Los foros, 1 hora de trabajo estudiantil. También las tareas escritas según la complejidad, 4 horas. Y por último, lo que son las actividades, cualquier otro tipo de actividad, 1 hora de trabajo autónomo. Existen muchas herramientas que nosotros podemos utilizar en el aula virtual. Sé que muchos de acá conocen las que estoy planteando como propuesta. Está Clio para la edición de video, Pixton, lo que son historietas, y bueno, existe una gran variedad para realizar, aquí hay otras para realizar mapas mentales, Canva, que es muy utilizado para lo que son las infografías, CryptoChart, y existen también varias páginas que podemos ayudarnos para la utilización de elementos gráficos muy buenos. Quedan 5 minutos. Ok, voy a hacer, ya creo que esto es lo último y ya comento la. Gracias. Bueno, ¿cómo orientar la enseñanza? Aquí hay un tip. Preparar primero lo que son los materiales antes de ir a clase. Implementar lo que es las clases invertidas, es decir, que se prepare el estudiante previo a la sesión síncrona. Retroalimentar cada uno de los espacios síncronos y dentro de las actividades síncronas, pero se recomienda no utilizar medios intrusivos como WhatsApp, que son medios personales. En dado caso que usted quiera utilizar un medio móvil de comunicación, tal vez Telegram, que es un poco menos intrusivo. Y bueno, entender cada una de las particularidades de nuestros estudiantes. En el proceso evaluativo, priorizar lo que es la evaluación, pero para ver el funcionamiento del proceso de aprendizaje, no tanto para asignar la calificación. O sea, es decir, incluir lo que son las evaluaciones formativas y también lo que son las sumativas. Y bueno, realizar siempre a través de esta toda la retroalimentación que se pueda. Utilizar las apps para que fortalezcan los conocimientos y también para que puedan realizar algunas de las actividades. Existen muchas, les voy a dejar la presentación para que puedan tomar en cuenta todas las que están presentes. Y bueno, aquí hay una, ya para concluir, pues simplemente son los tips que he podido recolectar y que quisiera compartirlos en esta experiencia. Por ejemplo,
realizar un correo de bienvenida al inicio, hacer una buena retroalimentación de todo el proceso, generar el perfil en el aula virtual. Es muy importante que te conozcan como docente, enviar a los estudiantes que no puedan asistir o que hayas visto que no han asistido a clase, un recordatorio. Ellos tienen que sentir que su profesor está preocupado dentro del proceso, dentro de su aula virtual, que esté con ellos en ese acompañamiento. El uso de la sincronía a través de los foros, las consultas o asesorías con previa planificación. Recordar que los estudiantes pueden tener problemas con la comunicación y pueden utilizar incluso estrategias de la educación a distancia de las tecnologías pasadas, cuando no teníamos internet, para poder apoyar en este proceso de educación a distancia, pero a través de la virtualidad. Planificar tiempos breves de participación en cada una de las actividades, igual con las presentaciones, adherir o tomar en cuenta lo que son las normas del buen, de una buena actividad a través de las netiquettes, son importantes. Valorar las experiencias previas de los estudiantes. Miren, y aquí hay una gran variedad de estrategias de evaluación que pueden realizarse dentro de un aula virtual, que inician desde estudio de casos, lluvia de ideas, videotutoriales, guías prácticas, infografías. Ellos pueden generar incluso cápsulas, narraciones de materiales, entre otros. Ya estos son elementos más del aula: iniciar con empatía, evitar lo que son las descripciones, que ya los habíamos hablado. También podemos comunicarnos a través de las normas internas, los foros, utilizar herramientas para lo que es el plagio, pero sobre todo hacerle entender de que nosotros podemos utilizar la información siempre que sea documentada la fuente. Y bueno, eso es prácticamente todo. Ahí se ve en un resumen lo que hemos visto relacionado a las buenas prácticas que debemos tener en estos medios virtuales. Esto realmente ha sido pues un resumen de la experiencia que hemos tenido dentro de la implementación de la educación virtual en algunas universidades, y que, bueno, en cierta manera hemos podido tener buenos resultados. Katiuska. Muchas gracias, ok. Gracias a ustedes por este espacio.